Vamos a seguir entonces con el impuesto sobre las ventas, que es de una gran importancia, por lo menos frente a la actividad que ustedes desarrollan. Aspectos relevantes del IVA. Pues en la reforma, digamos, una cosa que hay que rescatar, efectivamente, después de esa cantidad de tarifas que existían, teníamos la tarifa del 0, del 1.6, la tarifa del 10, del 20, del 25, del 35, a partir de la vigencia de la ley vamos a manejar solamente 3 tarifas del impuesto sobre las ventas: el 0 para los bienes exentos, el 10 y el 16. Es un cambio importante. Esas tarifas diferenciales, perdón, el 10 no, sino el 5%, todavía se me... Bueno, el 5 para algunos bienes y servicios y el 0 para el caso de las operaciones exentas. En bienes y servicios gravados a tarifas diferenciales se eliminan, por ejemplo, algunas tarifas, en el caso de los vehículos que gravan al 20, 25 y 35, entre otros. Pero más adelante vamos a ver que eso tiene también como una especie de mecanismo compensatorio en la medida en que se crea el impuesto selectivo al consumo y que grava, digamos, sumado el IVA más el impuesto al consumo, casi como lo equivalente a lo que existía con estas tarifas. Se dio en la reforma tributaria, como tradicionalmente se hace, un plazo para remarcar las mercancías hasta el 30 de enero de 2013. Pero en términos generales se mantienen los mismos regímenes: el régimen de los bienes exentos, bienes y servicios exentos, bienes y servicios excluidos, y bienes y servicios gravados. En el régimen de exclusión se conservan la mayoría de los bienes y servicios excluidos y se adicionan unos. Por ejemplo, a partir de la reforma tributaria, los dispositivos móviles inteligentes, las tabletas, cuyo valor no exceda 43 VTs, quedan excluidas del IVA. Los vehículos automotores destinados a reposición para pequeños transportadores propietarios de menos de 3 vehículos por única vez. Los objetos con interés artístico, cultural e histórico comprados por museos y las entidades públicas que posean o administran estos bienes. El combustible para aviación, para el transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con destino a Guainía, Amazonas, Baupé, San Andrés Islas, Arauca y Bichara. En el tema de los servicios se mantienen servicios excluidos, pero se adicionan otros. Los establecimientos de comercio con actividades de expendio de comidas, bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías quedan excluidos del IVA. ¿Por qué? Porque ellos van a quedar con el impuesto al consumo. La motivación que tuvo el gobierno nacional era porque es un sector de mucha informalidad y de mucha evasión, y que obviamente al gravar con IVA los servicios que se prestan en este tipo de establecimientos se podía ejercer un mejor control. Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisa y sobre instrumentos derivados financieros. Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisa antes de la reforma tributaria estaban grabadas con un diferencial, pero pues la crítica es que ese tipo de operaciones no tiene valor agregado, que este es uno de los únicos países del mundo donde tiene IVA la compra-venta de divisas, y que las dificultades también para el control por parte de la administración tributaria no ameritaba que esto quedara grabado, entonces dejan las operaciones cambiarias como excluidas. La importación de bienes objeto de envíos urgentes o entregas urgentes cuyo valor no exceda $200 a partir del 1 de enero de 2014. Eso básicamente es para armonizar, para ajustar la legislación interna a los compromisos que el país adquirió al suscribir el TLC con Estados Unidos. La aplicación de fertilizantes y sales mineralizadas y la aplicación de insumos como vacunas y productos veterinarios. Todo esto, por ejemplo, es dirigido básicamente a crear mejores condiciones para el desarrollo del sector agropecuario. Bienes grabados a la tarifa del 5,
Entonces aplica sobre aquellos bienes que estaban al 10, bajan al 5, tales como el café, maíz y arroz para uso industrial, chocolate, pastas alimenticias, harinas, preparaciones alimenticias, y se incluyen en esa tarifa del 5 máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, incubadoras y criadoras, partes de máquinas, aparatos para la avicultura, vehículos automotores eléctricos para transporte de 10 o más personas, taxis automóviles eléctricos, chasis de vehículos automotores eléctricos, carrocerías de vehículos automotores eléctricos. En general, son medidas tendientes a estimular el sector agropecuario, básicamente los insumos y la maquinaria que queden a tarifas bajas, lo mismo que el uso o la penetración en el mercado, la implementación de todos estos vehículos eléctricos. Y en servicios grabados al 5, la medicina prepagada, las pólizas de seguro de seguridad y hospitalización, las pólizas de seguro de servicios de salud, en general los planes adicionales conforme a las normas vigentes, también servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo prestados por personas jurídicas constituidas con ánimo de alteridad. Digamos, todo esto ha sido objeto de múltiples críticas porque, digamos, la reforma también utilizaba a veces un léxico ininteligible, ¿no? Alteridad, con ánimo de alteridad. Eso es básicamente señalar que las entidades sin ánimo de lucro deben ser para eso, es decir, yo no debo constituir una entidad sin ánimo de lucro para desarrollar una actividad mercantil con la simple finalidad de, por la vía de los gastos, sacar la utilidad. Eso es como lo que quiere decir, es decir, que yo creo una entidad sin ánimo de lucro, que ese sea el verdadero propósito, no distribuir utilidades. Eso es como lo que se quería decir con eso, pero pues se utilizó quizás un lenguaje un poco, mucha prosopopeya y demasiado rebuscado el lenguaje que se utilizó, y obviamente en eso inclusive la Corte Constitucional ha mencionado que cuando una ley técnicamente cuando una ley se prepara, pues se debe tratar de utilizar un lenguaje que sea accesible para la mayoría de los ciudadanos y no para unos pocos. Inclusive yo la otra vez hice el ejercicio en Wikipedia y la verdad es que la definición de alteridad pues se presta como para varias connotaciones, ¿no? Es bien complicado ahí lo que pasó, pero en fin, estos servicios quedaron grabados al 5%. Tarifa del 16, algunos servicios que estaban en la tarifa del 10 o de bienes y servicios que estaban en la tarifa del 10 pasaron al 16. Entre esos, por ejemplo, servicios integrales de aseo y cafetería, vigilancia, temporales de empleo, los prestados por cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, los prestados por sindicatos con personería jurídica. Todos estos servicios anteriormente estaban grabados a la tarifa del 1.6% sobre la base grabable general. Lo que se hizo fue dejarlos a la tarifa del 16, pero por una base grabable especial que es el IU. Es como algo equivalente a lo que existía, con el propósito de alguna manera de eliminar tanta dispersión de tarifas. Entonces, conclusión, cambiamos una tarifa por una base grabable especial, ¿no? Y se crea también la presunción que en ningún caso el IU podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de hospedaje subió del 10 al 16. No sabemos cuáles son las motivaciones de esto, pero ahí quedó. Servicio de arrendamiento de inmuebles diferentes a los destinados para vivienda y servicios de clubes sociales deportivos de trabajadores y de pensionados quedaron al 16. En materia de impuestos descontables
pues hay un cambio significativo, y es que es descontable el IVA facturado responsable por la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios, así como el IVA pagado de importación de bienes corporales, muebles, que constituyen costo y gasto en renta y se destina a operación de trabajo. Digamos, hasta ahí estamos en lo mismo. Lo importante es que se elimina la limitación del descontable en función del IVA generado por el responsable. Si yo prestaba un servicio grabado, por ejemplo, al 10%, pero mis insumos eran del 16%, esa diferencia de mayor tarifa, es decir, ese 6%, yo no podía solicitarlo como descontable, ¿no? Tener que llevar al costo, y entonces, de alguna manera, eso incide en el valor del bien. ¿Qué pasa? A partir de la reforma tributaria, esa limitación del impuesto descontable, la tarifa de impuesto descontable, la posibilidad de imputar frente al IVA generado, se elimina. Entonces yo puedo prestar perfectamente servicios, por ejemplo, en el caso de los servicios hoteleros del 10, que son del 10, y tener insumos del 16, ¿cierto? Los insumos para prestación de servicios perfectamente pueden estar en 16. Eso hace que en mi declaración del IVA, esa diferencia de tarifas, eventualmente me puede generar ¿qué? Saldos a favor, ¿no? Y esos saldos a favor, como más adelante lo va a explicar Alexandra, van a ser susceptibles de un procedimiento especial, y es que hay un término de imputación, y si no, tendremos que irnos a la devolución o compensación. Pero lo importante es señalar que a partir de la reforma tributaria, esa limitación del descontable ya no existe. Y dice, de generarse saldos a favor provenientes de exceso de impuestos descontables por diferencia tarifaria que no hayan sido imputados en el año periodo grabado en el cuadro original, se faculta a los responsables para solicitarlos en compensación o en devolución. Ajuste a los impuestos descontables, también se incluye una nueva disposición. Ese ajuste es restando, y ese impuesto correspondiente a pérdidas, hurto, castigo, inventario, es decir, si yo tengo una pérdida, un hurto, a más de perder el valor del bien, también me tengo que pagar el impuesto. Así quedó. Restando el descontable, lo saco, no lo puedo restar. Pero salvo que se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida, y la pérdida no exceda el 3% del valor de la suma al inventario inicial de las compras. O sea, le roban un carro, sería el impuesto por el No, pero tiene que ser inventarios. Si se dedica a comprar y vender carros, pues sí. Pero no, tiene que ser, por ejemplo, otro tipo de ejemplo, pero asumo yo el costo del bien y adicionalmente el IVA me toca pagar. Entonces es una norma un poco drástica. Modificaciones al régimen de retención del impuesto sobre las ventas. Aquí hay una pregunta al respecto de eso. Quiere decir que así yo genere ingresos exentos y grabados, ya no tendría que hacer un rateo de IVA sin un gasto, igual, porque en esa parte no hay algo como un taxativo que se diga efectivamente ya así usted tenga ingresos exentos y excluidos en el caso de nuestras agencias. A ver, ahorita eso está más adelante, pero de una vez nos anticipamos. El prorrateo para establecer el monto de los impuestos descontables sigue vigente, no sufre ninguna modificación, ¿sí? Tal y cual como estaba previsto antes de la ley. Lo que pasa es que ahora hay otro prorrateo, y es para establecer del saldo a favor qué pedacito es objeto de evolución y qué pedacito no, ¿sí? En realidad ahora van a haber dos prorrateos. La norma nueva es precisamente esa, el saldo a favor. Tendré que hacer también un prorrateo en función de ingresos grabados, ingresos exentos, para determinar qué pedacito va a ser objeto de evolución. ¿Listo? Bueno, en materia de retención en la fuente, se baja del 50 al 15%. Esta norma es positiva. Lo que evita es que el flujo de caja que quedaba atrapado en las arcas del gobierno nacional se tengan que devolver. Eso es positivo.
Adicionalmente se faculta para disminuir la tarifa de retención, es decir, de este 15%, cuando, en el caso de aquellos responsables que en los últimos 6 periodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor de sus declaraciones del IVA. Es una norma muy curiosa, porque es que antes de la reforma existía la facultad, la potestad para que el gobierno nacional disminuyera sus retenciones sin ningún tipo de limitaciones. Ahora se autolimitó, porque solamente podrá hacerlo en el caso de aquellos responsables que se determinen saldos a favor en los 6 periodos consecutivos anteriores. Acordémonos que ahora ya no existe solamente el periodo bimestral, sino también está el cuatrimestral y el anual. Entonces es como inconsistente en la norma. Supongamos entonces la aplicación de esto para alguien que es cuatrimestral, 6 periodos cuatrimestrales, ¿cuánto es eso? ¿2 años? 4 por 3, 12, 2 años. Imagínense generando saldos a favor para que 6 periodos de 4 meses, 24 meses son 2 años. Entonces es como inconsistente, ¿no? La retención de servicios grabados prestados por no residentes o no domiciliados continúa en el 100% del valor del impuesto. Se establece una retención del 100% del impuesto en la venta de chatarra efectuadas a siderúrgicas. Esto es obviamente con el fin de contrarrestar todos los efectos negativos que ha tenido el tema de las famosas devoluciones improcedentes en la DIAN, en el sector básicamente de la chatarra y con el tema de la sociedad de comercialización internacional. Es una norma curiosa porque el IVA solamente se va a generar cuando se le venda chatarra a la siderúrgica. Si se vende chatarra a otro, no se genera, ¿no? Y se va a generar esa retención sobre el 100% del impuesto. Es un mecanismo similar al que se ha adoptado con la Ley 1430 de 2010 para la Sociedad de Comercialización Internacional. Curiosamente no entendemos por qué, si en el tema de las devoluciones improcedentes, de todos estos fraudes que se han hecho a la DIAN, digamos de exportaciones ficticias, asociadas con esas devoluciones, también había un elemento que era la Sociedad de Comercialización Internacional, y curiosamente la retención tan alta que había ahí, esa se bajó al 15%. Eso quiere decir que otra vez se vuelve como un incentivo para que se siga haciendo la jugadita que hacen algunos, ¿sí? Porque es que la jugada era: un proveedor del régimen común le compra a otro proveedor del régimen común al 16, le vende a la sociedad de comercialización, que eso es exento, entonces se genera un saldo a favor, y eso iba y se lo pedía en devolución a la DIAN, y cuando iba a mirarlo con unas garantías, ¿no? La garantía limitaba la posibilidad de verificar a 10 días, y cuando iba a mirar la administración de impuestos, ¿qué pasaba? Que efectivamente ese proveedor que le vendió al otro no existía, o son operaciones inexistentes, o hay dificultades para control, en fin. Entonces, curiosamente, listo, con la chatarra, de alguna manera se arregla el tema, pero con la sociedad de comercialización, pues ahí yo no sé qué pasaría. Bueno, y en la venta de tabaco en rama o sin elaborar, también en el 100%, pero ahí la problemática era otra. Es que básicamente las grandes tabacaleras le compran al cultivador, al agricultor pequeño, y le daban un anticipo del 90%. Ustedes saben que los anticipos no tienen retención. Entonces, ¿qué pasaba? El señor productor de hoja de tabaco se gastaba la plata, y cuando le tocaba ya pagar impuestos no tenía con qué. Entonces ahí de una vez entra esa retención del 100%. Entonces, ¿cómo queda esto de la retención por IVA? Entonces la regla general es 15% para la adquisición de bienes y servicios del régimen común y simplificado. Para servicios prestados por no residentes ni no domiciliados se mantiene el 100% del IVA. Para los responsables del régimen común, proveedores de sociedades de comercialización, cuando adquieran bienes corporales, modelos de servicios grabados de persona, baja al 15%, inexplicable, cuando se había incrementado al 75%, o sea, hay un error garrafal. La venta de chatarra de las partidas 7204, 7404 y 7604, vendidas a siderúrgica, 100% del IVA retención. La venta de tabaco, como decíamos, 100% del IVA,
la venta de aerolíneas 100% del IVA, y las compras con tarjeta de débito o crédito subió a la regla general del 15%, eso estaba en el 10. Inexplicable, o sea, todo lo que uno compre con tarjeta de débito o crédito. 15, estaba en el 10, porque la regla general quedó en el 10. Había un decreto que desarrollaba el 437-1 del Estatuto Tributario y establecía la tarifa del 10, pero lamentablemente, como se modificó la totalidad del artículo, el decreto pierde fuerza ejecutoria y llega otra vez a la regla general. Seguramente ya FENALCO cariñosamente habrá presentado sus observaciones e inquietudes frente a esta situación. IVA descontable en la adquisición de bienes de capital antes del año grabado de 2013. Ustedes sabían que el IVA en los bienes de capital no es descontable. A partir de la vigencia de la ley se vuelve descontable del impuesto sobre la renta el IVA causado y pagado por la adquisición e importación de bienes de capital. El hecho de que se trate como descontable permite recuperar el 100% del impuesto, porque como es descuento, es contra el impuesto. Entonces, si yo compro una máquina de 100 pesos, pago mi 96, entonces el 16 lo llevo a renta, que lo difiero es diferente, pero que recupero el 100% del impuesto pagado, eso es así. El tema es que el descuento solicite una declaración de renta ser presentada el año siguiente en el cual se adquiere o importa el bien de capital, o sea, en el año grabable correspondiente. Y el tema ¿cuál es? Que el gobierno establece anualmente cada 1 de febrero el número de puntos porcentuales del IVA sobre los bienes de capital grabados al 16 susceptibles de ser descontados en renta. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Cómo es posible que se condicione? ¿Cómo es posible que se condicione la posibilidad? ¿Será la pila? ¿Cómo es posible? Está la pila. Interferencia. Sí, es como interferencia. ¿Cómo es posible? Ya tengo el... ¿Cómo es posible que se condicione la procedencia de un descuento a un recaudo en IVA? Eso no tiene ninguna lógica. Ninguna lógica. No tiene ningún sentido. Eso es ajeno a la estructura del IVA. Si la ley quiere permitir que el IVA pagado en la adquisición de activos fijos sea descontable en renta, ¿qué sentido tiene que se condicione a un tema relacionado con el recaudo? No guarda coherencia, no guarda consistencia, estamos mezclando peras con manzanas. Y seguramente, bueno, a la fecha tengo entendido que hay ya 8 o 9 demandas de inexequibilidad de la ley 1607, se aproximan unas cuantas. Seguramente este tema va a ser objeto de demanda, que no tiene ninguna lógica ni consistencia el condicionar la posibilidad de llevar ese IVA descontable a un determinado monto de recaudo. Y el valor del IVA descontable también debe sujetarse al límite de los descuentos previstos en el 259 del Estatuto Tributario. Ni siquiera tenía que decirlo porque eso es una limitación general de los descontables. Eso quiere decir que en ningún caso el descuento puede generar saldo a favor, que es básicamente lo que le dice la norma. Bueno, vamos a ver devolución, compensación del impuesto sobre las ventas, bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Este es un tema que les interesa mucho a ustedes, porque ahí está la famosa exención de los paquetes hoteleros. ¿Qué necesita? Debajo. Ya estaba pensando mal. Entonces, ¿qué pasa? Hay bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Ese simple hecho se volvió ya prácticamente un privilegio. Ya no sé qué está pasando.
ese simple hecho se volvió un privilegio. ¿Por qué? Porque con la reforma tributaria ahora resulta que la devolución puede ser bimestral o puede ser semestral. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes, de los hoteles, el simple hecho de que puedan solicitar bimestralmente la devolución de los IVA ya es un privilegio. Lo digo porque por ejemplo, los bimestrales, los productores de los bienes del 477, los señores, por ejemplo, de las carnes, de los pollos, ¿sí? Productores de pollo, huevo, carne en general, resulta que ahora es semestral. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Para pedir la devolución del IVA de los bimestres, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Ellos lo hacen, por ejemplo, en 2013, lo van a hacer después de que presentan la declaración de renta del 2013, en el 2014. Si es una persona jurídica, lo harán abrir, hasta ese momento pueden radicar la solicitud de unos IVAs que pagó en enero del 2013. Y si es una persona natural, agosto, hasta allá le toca pedir, solicitar su devolución de un IVA que pagó en enero del 2013 hasta agosto del 2014. Claro que en agosto del 2014 comienza el calvario, ¿no? Entonces, imagínense. Porque es que la devolución, en la medida en que sea oportuna, pues le sirve al contribuyente, es flujo de caja, es capital atrapado. Entonces es capital atrapado. Por eso digo yo que en el caso del listado del artículo 55, es decir, los del 481, es un beneficio el simple hecho de poder pedir la devolución del IVA de manera bimestral. No se tienen que ir hasta allá. Y después, en el caso de los bienes exentos, les dan la opción de que sea bimestral también, pero siempre y cuando haya entrado en operación el sistema de facturación electrónica, lo adopten, utilicen involucrando en toda su cadena de clientes y proveedores. Imagínense, condicionarles a los productores de los bienes exentos, que son los del mínimo vital reconocidos por la Corte Constitucional, que entonces todos los productores, todos los proveedores y todos los clientes implementen factura electrónica. Pero eso nunca se va a dar, ellos siempre tendrán que ir por el semestral. Parece que sí. Bueno, continúan exentos los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior, que sean utilizados en el territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo, de acuerdo con la Ley 300 del 96. En el caso de los servicios hoteleros, la exención rige independientemente de que el responsable del pago sea huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes. Y esto es lo nuevo de la norma. Dice, los paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias operadoras, siempre y cuando los servicios turísticos sean utilizados en el territorio colombiano por residentes en el exterior. Comentarios a esa disposición. Paquetes turísticos. ¿Qué se entiende por paquetes turísticos? Ya existe una definición legal en un decreto de lo que se entiende por paquete turístico, un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2438 del 2010. Ahí ya está definido lo que es paquete turístico. Entonces hay una regla especial de interpretación de la ley que dice que cuando la ley haya definido un determinado concepto, se deberá acudir a él para establecer el sentido de la ley. Y dice dos o más servicios, ¿no? Paquetados. Dice, vendidos por hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias operadoras. Entonces ahí viene un problema. Quedó la ley, agencias operadoras. Pero es que resulta que hay las otras agencias, las agencias
agencias de turismo y las de viajes y turismo, que también venden paquetes turísticos. Entonces, el segundo comentario que habría que hacer al respecto es este. Si bien es cierto, estamos en presencia de una norma de exención que por regla general debe interpretarse de manera restrictiva y literal, el mismo Consejo de Estado ya ha avanzado en el sentido de que siempre, inclusive en el caso de las normas que tienen beneficios tributarios, deberá acudirse a la finalidad de la ley. ¿Cuál es la finalidad de la ley de este tema? Aquí estamos hablando de exportación de servicios, ni más ni menos que eso. Aquí la exportación de servicios no es que haya un desplazamiento del servicio, no, el servicio se presta en Colombia, pero el beneficiario del servicio sí se desplaza a Colombia, viene a Colombia que le presten el servicio, y según la Organización Mundial del Comercio, esa es una modalidad de exportación de servicios. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la norma? Que el servicio se le preste, en este caso el paquete turístico y todos los servicios conexos se le presten a un no residente. Vuelvo y repito, estamos en una modalidad de exportación de servicios. Entonces, el hecho de que la ley solamente haga referencia a las denominadas agencias operadoras no debería limitar la aplicación del beneficio. Es exportación de servicios. Esa es la motivación de la ley. Lo determinante en esta norma, lo determinante es que el servicio se le preste a un no residente, sean utilizados en el territorio colombiano por residentes en el exterior, o sea, un no residente en Colombia. Eso es lo que determina que estemos en presencia de una exportación de servicios, un no residente en Colombia. Es decir, haya un desplazamiento del beneficiario del servicio, venga de allá al país y disfrute de los servicios turísticos. Esa es la verdadera, debería ser, digamos, la verdadera filosofía que entra en esto. Lamentablemente, en este tema no hay una exposición de motivos de la cual una pueda, digamos, acudir, pero sí podemos de alguna manera reconocer que la finalidad de esto es reconocer la exportación de servicios. ¿Sí? Una pregunta. Si en el caso de una feria de turismo o un salón de turismo, o sea, esa se le vende a un extranjero, ¿eso se consideraría servicio turístico? Si le vende el paquete, una feria. No paquete turístico, sino en el caso de una feria o una exposición de servicio turístico. A ver, si se lo vende la agencia de viajes. No, se le vende a un extranjero, a una empresa extranjera que se desplaza acá a venir a esa exposición, a esa feria. Se desplaza la empresa extranjera. El expositor viene aquí a Colombia a una feria. Sí. ¿Eso se considera un servicio turístico? No. ¿Es de turismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es dentro del concepto del paquete turístico. Pero es que ahí estamos hablando. Voy a volver a leer el artículo. Bienes exentos con derecho a evolución bimestral. Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en el territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias, operadores u hoteles inscritos. Entonces, si hay varios servicios, eso se considera paquete y es exento. ¿Sí? Pero la pregunta es más como una exposición. O sea, en la feria de vitrina de Anato viene un extranjero a presentarse compra un stand a la vitrina de Anato para hacer una exposición de una feria. Es un tema turístico, pero ahí no se está vendiendo como tal paquete turístico porque es una exposición de servicios turísticos.
pero la norma también dice que la exposición de servicios turísticos está exenta de IVA, en otra parte, en otro artículo de la reforma tributaria. Entonces la pregunta yo creo que era como relacionada a si había algún cambio con la nueva reforma, porque ahí... Todo esto es siempre y cuando la finalidad sea turística. Cuando una persona viene en plan de participar en la feria, no viene en plan de turismo, sino de negocio, es distinto, ¿sí? Eso es diferente. Entonces, tener en cuenta eso, que no solamente lo que yo vendo, sino que es lo que me vende el hotel, porque antes el hotel me cobraba con IVA y me tocaba a mí como agencia de viajes ir y tramitar la devolución ante la DIAN. Ahora, ustedes lo que tienen que exigir es que siempre que se trate de un paquete turístico, ¿sí? Siempre que se trate de un paquete turístico, no me vayan a facturar el IVA, siempre, claro que cuando yo lo venda a un no residente, ¿no? Pero que no me vayan a facturar el IVA. El IVA. Es que lo que tienen que tener claro es que la mejor manera para optimizar el tema es evitar pedir devoluciones a la DIAN. Ustedes tendrán unos IVA generados por otros conceptos distintos, y en el caso de la venta a no residentes, ya de los famosos servicios turísticos empaquetados, pues no van a generar IVA, pero sí van a generar por otros conceptos. Entonces los impuestos descontables, imputarlos siempre en la declaración y tratar de no generar saldos a favor, porque el pedir devoluciones a la DIAN, la verdad, es un parto, y adicionalmente quedo expuesto a una auditoría en la cual me pueden rechazar los descontables, y es peor Camilo, ¿qué pasa en el caso del extranjero, del no residente en Colombia, que es colombiano, pero ya tiene doble nacionalidad, y llega a Colombia, y para poder entrar a Colombia no puede entrar por su pasaporte americano, sino que tiene, por reglamentación colombiana, tiene que entrar con el pasaporte colombiano, y al llegar al hotel tiene que registrarse con el pasaporte colombiano, porque entiendo que no se puede registrar con el pasaporte, supongamos, americano. No vive en Colombia, o sea que cabe perfectamente en un residente que no es residente colombiano, pero siento que la norma discrimina a este tipo de personas, porque a ese le cobran el IVA porque no es un extranjero. Miren, ahí hay 2 o 3 elementos a considerar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el beneficiario del servicio es no residente. No residente. Una cosa es que yo sea nacional colombiano, otra cosa es que sea residente. Entonces, mi hermana es nacional colombiana, pero es no residente. Obviamente cuando viene acá Tiene que entrar con pasaporte colombiano. tiene que entrar el pasaporte colombiano, pero ella es no residente. Esa es la O sea, verdad. que no le deberían aplicar el IVA. No deberían aplicar el IVA, en mi criterio. Ahora, el otro tema es que en estos casos uno lo que debe tener en cuenta es el criterio de residencia del Código Civil, no el criterio que les mencionaba esta mañana, que es para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque estamos hablando, vuelvo y repito, de exportación de servicios. El no residente es el que se desplaza del exterior y viene aquí a que le presten el servicio. Aquí no me vengan con el cuento, es que, no, que si tienen a la familia, que tienen los activos, que la mujer está viviendo en Colombia, entonces que no, que es residente en Colombia. No, porque es que la finalidad es distinta. La finalidad de esta norma lo que busca es reconocer la exportación de servicios. Y la exportación de servicios tiene un elemento que es determinante, y es el desplazamiento. Es una persona que está radicada en el exterior, viene aquí a que le presten el servicio, indistintamente si es colombiano o no. La norma habla del residente en el exterior, nunca dijo del nacional residente, dijo residente en el exterior. Usted es residente de acá o de acá, usted no puede ser residente de 2 partes. Independientemente de la nacionalidad. Independientemente de la nacionalidad. ¿Qué diría yo? Es que, ¿cómo es posible que si usted vive 20 o 30 años por fuera,
que permite dar un pico de aclaración desde ese punto de vista, es que hay un concepto que a veces nosotros nos equivocamos. El concepto es que yo como agencia de turismo voy a vender un paquete a X persona que vive en el exterior. La persona que vive en el exterior, sea empresa, una persona jurídica o una persona natural que viene aquí a Colombia, a la persona o la persona jurídica me pide un paquete, yo le vendo el paquete de determinado hotel perfectamente. Esta persona dice, yo vengo a hacer turismo, en comillas. La persona viene a Colombia, se hospeda en su hotel perfectamente, es independiente que esa persona haga sus actividades dentro del país. Que puede decir, yo me voy a Cartagena, hay un seminario, me vuelvo al hotel otro día, me voy 24 horas. Es diferente, o sea, yo no sé qué va a hacer el señor aquí, pero yo le mandé a él, le vendí un paquete turístico y él vive en el exterior, por lo tanto, me estoy apoyando a la norma, aclaro eso. Segundo, es diferente que venga a salir del exterior, que venga a decir, yo voy a hacer una exposición, no lo va a decir, compra un tiquete. Las personas que están residentes en Colombia le ubican un hotel. Ahí es diferente, yo no estoy en un paquete, yo estoy su tiquete a él, que viene a Colombia a hacer un evento de quiché. Sí, es independiente a eso. Esa es la confusión que tienen algunas agencias. Cuando compran un solo servicio, no compran un paquete, piden la exención y la exención no está, porque la norma no ha cambiado, toda la vida ha sido que tiene que ser un paquete. Exactamente, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos una tendencia. ¿Qué es el temor nuestro? El temor de las personas aquí en Colombia es que venga la persona y no haga lo que él haga aquí en Colombia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros ahí señales? Que viene un señor acá, se le vende un paquete turístico y no sabemos qué aquí. ¿Cuál es su temor? Si usted no lo sabe, la harían menos. ¿Sabe? Es que es imposible. ¿Y qué importa? Pero ¿para qué tenemos que saber qué hace? Exactamente. Se le vendió un paquete, nosotros no. Yo no tengo que poner, exactamente, tienes toda la razón, yo no tengo que ponerme detrás del viajero, el que hace el seminario, un año vino, por eso no. Pero ¿quién le pide eso? Lo importante es que le vendí un paquete turístico y me acomoda la norma. ¿Quién tiene? ¿Usted tiene ahí la norma de paquete, la definición de paquete turístico? No, no tengo nada más. Yo me lo paso. ¿Tú sí la tienes ahí? ¿Qué decreto es? 2478 del 2010. 24. Sí, claro, es que ahí es no. Sí, por eso, pero lo que yo quiero hacer notar es que antes de la reforma no existía esa exclusión. Existe a partir de la fecha. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a llevar en su declaración del IVA, ¿sí?, compras exentas, ¿cierto? También ventas exentas, ¿cierto? Sí. Y ese exento en la medida que le venda a un no residente. Correcto. ¿Y qué le tiene que vender? Un paquete turístico. Exacto. ¿Y qué es un paquete turístico? Plano paquete turístico. Es la combinación previa de por lo menos 2 o más servicios de carácter turístico, vendido o ofrecido como un solo producto por un precio global. La facturación por separado de alguno de los servicios del plano paquete turístico no exime a la agencia de viajes del cumplimiento de las obligaciones del presente decreto. Ahí no le está diciendo para qué. Claro. Sí, es que yo digo, No lo especifica para qué es. Dice un plan, un paquete total. pero es que yo digo, eso, yo entiendo, pero generalmente el que viene, por ejemplo, aquí, mínimo tiene hospedaje y alimentación. Ya es paquete. Eso ya es paquete. Eso ya es paquete. Ya un paquete, exactamente. Ahora, Mínimo. la otra duda que hay, Sin eso. Camilo, la otra duda que hay es cuando el hotel le vende a la agencia de viajes por separado los servicios, porque efectivamente el hotelero no es el que empaqueta en realidad, sino que es la agencia de viajes, aunque lo han querido hacer, pero ahora como les cambió la norma, entonces ya dicen que es que ya no empaqueta, porque no les cambió la situación tributaria a mi juicio. Entonces, si ellos venden por separado a la agencia, ellos dicen que no es un paquete y que le tienen que cobrar a la agencia el IVA. Así la agencia tome el alojamiento, el desayuno, el traslado, lo empaquete y se lo venda al extranjero. La norma dice muy claro que independientemente de quien lo haga, es un paquete turístico y tiene que generar la exención. Es que el tema es, vuelvo y repito, ¿qué dice la norma sobre paquete? A mí me puede decir, me puede facturar alojamiento, ¿sí?, y me puede facturar por la parte de alimentación,
y por la parte de transporte el mismo tema, ¿sí o no? Sí. Sí. Y eso deja de ser paquete. No lo deja hacer paquete. Todavía sigue El siendo problema es paquete. que, ¿sabe cuál es el La problema? interpretación y el Que yo manejo no de debería los dejar que me facture por separado, Claro. Claro. Yo no tengo que. porque es que él no me está vendiendo. Para no me pagarle un está- global. Exacto. Exactamente. Esa es la cosa. El No tema es me ese. venda por El separado. tema es, señor, usted me está vendiendo al fin que un paquete o 3 servicios independientes. Paquete. Es que ya no. Si son ya no 3 somos- servicios, usted me factura ese paquete, me lo factura sin IVA. Y no me facture cada servicio independiente con el IVA. A mí no me ponga a pedir la devolución. Usted me tiene que facturar a mí sin el IVA y usted es el que se entiende con la DIAN para pedir la devolución. Ese es el tema. Por eso, el consejo es evitar tener que ir a la DIAN para pedir devoluciones. ¿Sí? Es como la idea de todo este tema. No sé si frente a esto haya alguna otra inquietud, porque tenemos que seguir avanzando. Creo que queda claro, ¿cierto? ¿Alguna otra inquietud frente a este tema? Si quieren, por ejemplo, como vamos a hacer una sesión de preguntas al final, por ahí de 10 minuticos, entonces podemos hablar también los que estén interesados y nosotros podamos, digamos, aportar en algo. También podemos hablar del tema de hoteles y otros temas que eventualmente les interesen. ¿Listo? Y entonces, continuando con las devoluciones, que ya nos dio esta entrada tan importante del artículo 55 de la ley 1607, hablando del artículo 481 del Estatuto Tributario, pues veamos, estas son de las modificaciones más grandes también que hubo en esta reforma tributaria, todo lo que el tema de devoluciones y compensaciones, precisamente lo que tiene que ver en materia de IVA. Este artículo 485, que fue modificado por la ley 1607 por la reforma tributaria, nos dice cuáles son los, primero que todo, los impuestos descontables. Entonces dice el 485, son impuestos descontables A, el IVA facturado por adquisición de bienes y servicios; B, el IVA pagado por la importación. Pero a continuación nos habla entonces de cuándo tengo derecho a solicitar devolución o compensación de los saldos a favor. Y la norma claramente señala que es en los casos en que sean provenientes, este saldo a favor, de los excesos de impuestos descontables por la diferencia de tarifa que no se haya imputado en otro periodo. Claramente nos está señalando que si lo que se presenta es un saldo a favor, no por excesos o diferencia en la tarifa del impuesto descontable, sino simplemente porque hay excesos de inventario, entonces no tendría derecho a la devolución y o compensación. El requisito y el tema más importante a señalar aquí es el siguiente. Nos indicó que para tener derecho a solicitar la devolución o compensación de estos saldos a favor en IVA, previamente tengo que haber presentado la declaración de renta correspondiente al periodo gravable en el cual se generaron esos excesos. Eso, como lo señalaba Camilo, es una modificación importantísima. Me amarran mi solicitud de devolución de IVA a que haya presentado la declaración de renta, y todos los que aquí estamos y hemos pedido alguna vez en la vida una devolución de IVA o una compensación, nos provoca sentarnos a llorar. Ustedes saben lo que significa, primero que todo aquí, y esto no es solo aquí en Bogotá. Yo he estado en Bucaramanga, he estado en Cali, en Medellín. Bucaramanga es peor todavía que Bogotá. Aquí en una cita, ¿cuánto se nos demora para darnos la cita para la solicitud de IVA? 3 meses, 4 meses. Y llegamos a pedir allá muy juiciositos con nuestro folder, que tiene que ser con gancho, plástico, porque el metálico ya no lo aceptan, con nuestros formatos, y nos equivocamos con una retención escribiendo en el mismo número que no era. Señor, vuelva a pedir su cita. O faltó que, ay, se me olvidó traer la certificación bancaria. Con mucho gusto vuelva a pedir su cita. No, pero yo se la puedo traer en 1 hora, porque así me pasó con un cliente. Se la traemos en 1 hora. No, aquí le damos máximo 15 minutos. Y ya, nos tocó pedir otra cita, otros 3 meses, 6 meses para pedir presentar hasta ahora la solicitud, no para que me devuelva, para pedir la solicitud. Entonces, ahora además de eso, tenemos que haber presentado previamente la declaración de renta. ¿Cuándo van a tener la práctica? Porque es que aquí lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de solicitud de devolución o compensación, estamos hablando de caja. De eso es lo que estamos hablando, con lo que se está trabajando, el dinero con el que se está trabajando. Y como lo señalábamos también hace un momento Camilo, a la inquietud de que entonces ya no tengo que hacer el prorrateo para los impuestos descontables, sí, ese prorrateo se tiene que seguir haciendo.
Lo que pasa es que ahora tenemos este nuevo, el de 489, que fue también modificado, es nuevo con esta reforma tributaria. Y ese prorrateo en últimas, ¿qué me está diciendo? Para poder saber si los que están en el artículo 481, productores de bienes y servicios exentos, tienen derecho a su devolución y en cuánto tienen derecho a su devolución, ¿qué tiene usted que mirar? Primero que todo, tener un saldo a favor. Lógico. Pero ¿qué tiene más que ver? Que en el bimestre haya ingresos por operaciones grabadas, que en el bimestre haya ingresos por operaciones exentas. Y luego entonces sí determinaremos cuánto es el saldo a favor que le ha de devolver. ¿Cómo dice la norma? Consta todos sus ingresos brutos. Y en todos esos ingresos brutos, vean cuál es la proporción que corresponde a los ingresos por operaciones exentas del 481. Esto le va a dar un porcentaje. ¿Y ese porcentaje qué hago con ese porcentaje? Pues lo que voy a hacer es aplicárselo al total de los impuestos descontables del periodo. Eso me da un resultado. Y si el resultado es superior al saldo a favor, tranquilo, puede usted pedir la devolución de todo el saldo a favor. Pero si el resultado es inferior al del saldo a favor, únicamente le podrán devolver ese valor que sea inferior. Entonces, este es un prorrateo también nuevo, pero que únicamente tiene que ver es respecto del saldo a favor al que usted tiene derecho a que le devuelva. En materia de devolución y compensación, hubo estas otras modificaciones importantes. En el artículo 815, le señala quién puede solicitar la compensación. Entonces, tranquilos, los puede solicitar los responsables de bienes y servicios exentos, que trata el 481, que es el que hemos venido hablando porque el tema les interesa a ustedes. ¿Quiénes más? Los productores de bienes y servicios exentos de que se refiere el artículo 477. Ese 477 en últimas es un listado de productores de carne, pollo, pescado, langostinos, huevos, los pollitos de un día de nacido. Está ahí todo el listado de todos estos productores. Por los responsables de bienes y servicios de que tratan los artículos 468 raya 1 y 468 raya 3, aquí son los bienes grabados a la tarifa del 5% y quienes hayan sido objeto de retención en la fuente. Estos podrán solicitar compensación y son los mismos que también pueden solicitar devolución de los saldos a favor en IVA. Expresamente nos señalan en este artículo 815 en el parágrafo que los productores de los artículos 477, 468 raya 1 y 468 raya 3 podrán solicitar la compensación de los saldos a favor originados en IVA por excesos de impuestos descontables por la diferencia de tarifa una vez presentada la declaración del impuesto de renta correspondiente al periodo que originó dicho saldo a favor. Ya nos lo había dicho el 485, aquí nos lo reitera este artículo, el parágrafo del artículo 815, definitivamente queda amarrado la presentación de la declaración de renta y eso ha generado todas las interpretaciones por parte de la ley. Esta reforma tributaria, ley 1607 del 2012, entró a regir 1 de enero del 2013 y ya tuvimos inconvenientes con administraciones de impuestos que no están, que empezaron a decir, bueno, como esta norma entró a regir el 1 de enero del 2013, IVA bimestre quinto, IVA bimestre sexto, que usted está pidiendo devoluciones del año 2012, tiene que entonces esperarse a haber presentado su declaración de renta. Entonces ustedes saben lo que significa ir a una funcionaria a decirle, no, esto será, ¿cuándo empieza a regir? 1 de enero. Entonces, ¿para qué bimestres? A partir del 1 de enero, porque si no me estarían dando una aplicación retroactiva de la norma. Y funcionarios de la DIAN no han aceptado. La DIAN sacó un memorando en donde dijo, voy a aclarar esta situación. Entra a regir a partir, para los bimestres a partir del año 2013. Y con todo el memorando hemos tenido que sufrir las consecuencias de que digan, no, pero es que el memorando no es ley. Funcionarios de la ley, de la DIAN, diciendo que el memorando de la DIAN, de su director, que como no es ley, ellos siguen interpretando que debe ser esperarse a que presente la declaración de renta. Pues esto es gravísimo porque entonces estamos también con una legislación de ventanilla y en últimas usted sufriendo las consecuencias porque su plática está en las arcas del Estado. ¿Cuál es la regla general para solicitar la compensación? Esta norma siempre la hemos tenido, que se debe solicitar, se debe presentarse a más tardar 2 años después de la fecha del vencimiento para declarar. Esta norma, con ella hemos convivido toda la vida, pero ahora tenemos una excepción a la regla general. Y esta excepción nos está diciendo que para solicitar la devolución
para los productores de bienes exentos. Aquí no estarían los del 481, sino únicamente los del 477, los de los pollitos, la carne, el pescado, 468 raya 1 y 468 raya 3, que son los bienes grabados y servicios grabados a la tarifa del 5%. A ellos les está diciendo si tienen que esperar a que presente la declaración de renta. Y la solicitud me la presenta dentro del mes siguiente, contado a partir de la fecha de la presentación de la declaración de renta. Entonces imagínense que le toca hacer, no solamente le tocó esperar a que presentara la declaración de renta, sino salir corriendo y en ese mes presentar la solicitud. Esto todavía no está reglamentado. Y uno tiene aquí pues todas las dudas del mundo. Si yo lo presento dentro del mes, ¿cómo la gente me toca presentar 4 meses antes, pedir la cita para que me coincida con el mes en que lo voy a presentar? ¿O cómo hago yo para decir, no, si yo sí presenté mi declaración y el otro día estaba pidiendo la cita? ¿Cómo va a funcionar esto? Todavía no tenemos decreto reglamentario y no sabemos cómo va a funcionar, o nos vamos a ir a la DIAN diciendo, no, es que como yo soy de estos bienes, no me toca pedir cita. No sabemos cómo va a operar, cómo va a actuar la DIAN, porque pues todavía, hoy empezaron los plazos, hoy empezaron ya los vencimientos para presentarse la declaración de renta. Entonces vamos a ver a partir de hoy qué va a suceder. Que en cuanto a los saldos a favor, ya hemos dicho, los tienen los mismos responsables del 481, 477, 468 raya 1, 468 raya 3. Aquí 481 son todos los exportadores, los que pues, lo que estamos hablando en un momento, ustedes prestadores de servicios turísticos. Tienen derecho a solicitar la devolución del saldo a favor. Aquí vuelve a estar condicionado a que se haya presentado la declaración de renta. Y aquí esta excepción, mire cómo estableció la norma y no sabemos a qué se debe. Claramente señaló que para los responsables que pueden solicitar la devolución de IVA, si el responsable demuestra que ostenta la calidad de operador económico, puede solicitar la devolución bimestralmente y el término de la devolución es de 30 días contados a partir del día siguiente de la presentación de la devolución en debida forma. Aquí el punto es que lo ató a que usted tiene que ser un operador económico. Tenemos un decreto de la DIAN, en donde, o mejor, el Ministerio haciendo un decreto en donde nos dice quiénes son operadores económicos. En último, lo que se busca con un operador económico es que se garantice, haya seguridad en el comercio internacional, en toda la cadena de suministro internacional. Y hay unos requisitos que debe cumplir para que sea considerado como operador económico. O sea, esta no es la regla general. Excepcionalmente usted es catalogado como operador económico. Y dijeron, solamente para esos que han sido catalogados como operadores económicos, pida su solicitud de devolución, que tranquilo, en 30 días se lo vamos a devolver. Pero como esta no es la regla general, sino que nosotros somos una excepción, nunca vamos a tener posibilidad de que nos devuelvan dentro de los 30 días siguientes. Y los productores, de que trata el artículo 477, que no son ustedes, sino los que ya veníamos hablando, a ellos adicionalmente, como bien señalaba Camilo, los del 481, o sea, ustedes tienen que darse por bien servidos, que tienen derecho al menos a solicitar su devolución o compensación bimestralmente. Estos del 477 están en el peor de los mundos, porque adicionalmente, ya lo señalaba Camilo, le va a tocar presentarlo 2 veces al año, con el hecho de que también tiene que presentar declaración de renta, con el hecho de que si presenta la declaración le toca presentar la solicitud dentro del mes siguiente. Entonces, de los que más se vieron perjudicados con esta reforma tributaria para solicitar la devolución o compensación de sus saldos a favor, definitivamente fueron este tipo de productores, los que son de la canasta familiar, de los productos básicos, que ya la Corte se había referido a ellos como los del mínimo vital. Y fíjense que son a ellos a los que se les establece ese tipo de condicionamientos, mientras otros sectores que la DIAN en años anteriores por lo menos nos habían dicho que estaban estigmatizados porque consideraban que estaban allí los nichos de evasión, a ellos no se les estableció ningún requisito especial, ningún requisito adicional para pedir sus devoluciones. Y por el contrario, se les dejó con mayor tranquilidad, con retenciones en la fuente, incluso menor de lo que anteriormente existía. Entonces, pues este es el panorama que tenemos en materia de devoluciones y compensaciones. Sí las podemos seguir solicitando, va a estar atado a la declaración de renta, va a estar atado a un prorrateo que antes no lo teníamos, pero que cumpliendo esos requisitos vamos a tener derecho a devolución. Y sigue Camilo entonces con el impuesto al consumo.
Bueno, entonces sigamos con el impuesto al consumo. El impuesto al consumo, básicamente, ¿qué es? Es un régimen de gravamen selectivo. A diferencia del IVA, es un régimen de gravamen general donde todo está grabado, salvo lo expresamente excluido o exento. El impuesto al consumo es un régimen selectivo porque solamente están grabados los bienes y servicios expresamente señalados en la ley, ¿no? Es un impuesto que se crea a partir del 1 de enero de 2013, de carácter nacional. Ya existía, digamos, aquí el impuesto al consumo de cigarrillos, licores, pero esos recursos tenían destinación departamental. Este impuesto al consumo es de destinación nacional. El hecho generador es la prestación de servicios o la venta al consumidor final, ojo con eso, o la importación por parte del consumidor final. Eso quiere decir que si un comercializador de vehículos importa carros, ¿tendrá que pagar impuesto al consumo? No, porque él no es el consumidor final. Él, cuando le vende al consumidor final, ahí sí tiene que recaudar el impuesto al consumo, ¿no? El impuesto al consumo es deducible del impuesto sobre la renta. Pues como no es descontable, sino que se va con un mayor valor del costo, pues obviamente se va a renta y no genera impuestos descontables en IVA, obviamente. Entonces, ¿cuál es la causación del impuesto al consumo? En la nacionalización, al momento de la nacionalización, por el consumidor final. Si no es consumidor final, no hay causación. Al momento de la entrega material del bien, a la prestación del servicio de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete registradora, factura, documento equivalente por parte del responsable. El periodo también va a ser bimestral. En este caso no es como en el IVA, que ahora es bimestral, cuatrimestral o anual, sino que siempre va a ser bimestral en este impuesto al consumo. ¿Cuáles son esas tarifas del impuesto al consumo? El 4%, la prestación del servicio de telefonía móvil. Acordémonos que estaba grabado antes de la vigencia de la ley en el 20% de IVA. Después de la ley queda con 16% del IVA y 4% del impuesto al consumo. Con el 8% queda el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafetería, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y licores. Aquí vale la pena hacer dos comentarios. Si lo que uno pretendía era controlar vía impuesto al consumo la prestación del servicio del restaurante, ¿qué había que hacer? Sencillamente excluya del IVA el servicio del restaurante y grave el servicio del restaurante con impuesto al consumo. Pero aquí lo que hicieron fue entrar a hacer una definición amplia de lo que se consideraba servicio de restaurante. Entonces hablaron del servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Antes de la ley, de la reforma tributaria, usted iba a Pampayá, compraba pan, ¿cierto? ¿Le cobraban IVA por pan? No. El pan era excluido. Si usted va hoy a Pampayá y le cobran impuesto al consumo, Deberían. no. ¿Deberían? Sí, es para consumo. Para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Se lo cobran el impuesto al consumo. ¿Qué hicieron? Vienen estas genialidades de la reforma. Por entrar a definir eso,
un producto de primera necesidad, que es del mínimo vital, lo dejaron grabado con impuesto al consumo. Entonces, usted iba, mire, para ser llevadas por el comprador entregados a domicilio servicios de alimentación bajo contrato. Le pongo otro ejemplo: servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías. Frutería: usted va y compraba una pera en el Surtifruti. Y ahora No es preparado. no hiciste salvar. Pero efectivamente el llamado de atención es que esto quedó tan mal hecho que, vuelvo y repito, si lo que quería era controlar el servicio de restaurante también queda grabado, pero con impuesto al consumo y punto. Eso ya tenía un desarrollo jurisprudencial y no hay necesidad de confundir la venta con el servicio, porque es que no es servicio. Si yo voy a un almacén, a una cigarrería y compro un paquete de papas fritas, eso no es ningún servicio, una venta. Pero ahí quedó, tal cual como está, con el 8%. Bueno, los vehículos automóviles de tipo familiar y camperos cuyo valor FOB sea inferior a $30.000 quedó con el 8%, esto estaba en 25, ahora quedan en 22, de 16,8. Las pick-up cuyo valor FOB sea inferior a $30.000, con este tema las pick-up también hay un problema con la definición. Las motocicletas de motor de émbolo de cilindraje superior a 185 con el 8. En fin, estos son, digamos, y los del 16, que eran los que estaban en el 35, quedaron con 16 de IVA y 16 de consumo. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del servicio de restaurante? Diríamos que después de la reforma tributaria, el servicio de restaurante por regla general va a quedar grabado con el impuesto al consumo. Esa va a ser la regla general, ¿sí? Y excluido del IVA. Pero hay unas excepciones. ¿En qué sentido? De que no quedan grabados con el impuesto de consumo, pero sí quedan con el IVA. ¿Cuáles son básicamente aquellos restaurantes que no van a quedar con impuesto al consumo? Básicamente son tres: los servicios de catering, que es, digamos, el servicio de suministro de alimentos institucional, el restaurante que se presta, el servicio de restaurante que se presta a las empresas, ¿sí? El 2, que es el servicio de restaurante que se explota a través de concesiones, franquicias, digamos, otro tipo de autorizaciones, porque ahí el control es muy fácil. Uno sabe que en esos casos el franquiciante participa en un porcentaje de las ventas brutas, entonces tiene prácticamente controlado el tema y al otro le toca declarar lo de ley, digamos. Entonces ahí no hay problema. Y el tercero es el servicio de restaurantes prestados en establecimientos educativos. Pero entonces, la regla general a partir de la vigencia de la ley es que el servicio de restaurante todo queda grabado con impuesto al consumo. Excepciones las que les mencioné. Ahí hay que señalar una cosa bien importante, y es que quedó mal hecha la ley. Resulta que el impuesto al consumo en la ley quedó sin régimen simplificado. No se establecieron los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Hoy en día, tal y como están las cosas, cualquier restaurante, hasta el restaurante más pequeño, más humilde, hasta la panadería más pequeña, más humilde, debería por ley cobrar el impuesto al consumo. Porque al legislador se le olvidó establecer
los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Y entonces la gran pregunta es, ¿será que esos requisitos para pertenecer al régimen simplificado se pueden establecer a través de un decreto reglamentario? No se necesita ser abogado para llegar a una conclusión lógica frente a este tema. Es que, sencillamente, si la ley no lo reguló, el decreto no puede hacerlo. Vamos a ver cómo van a hacer. Seguramente en el reglamento habrá normas que, digamos, implementen un régimen simplificado, pero que seguramente será demandado y será muy fácil que se declare la ilegalidad. Bueno, con esto termino yo y sigue mi compañera Alexandra para ya terminar con todo el tema de procedimiento y conciliación. Como en toda reforma tributaria siempre nos dicen hay garrote y zanahoria. La primera parte que vimos con todo el garrote está en la zanahoria. Aquí hablamos de todos los beneficios que nos permite esta reforma tributaria. ¿Y por qué hablamos de beneficios? Porque son oportunidades que vamos a tener para sanear nuestra situación. O si queremos, para terminar los procesos que hemos iniciado en discusión con la Administración de Impuestos. Entonces aquí vamos a hablar de la terminación anticipada de los procesos. Si yo tengo un litigio con la DIAN, estamos contribuyendo impuesto a la renta, IVA, cualquier impuesto que esté administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tengo ese litigio y el litigio ya está en conocimiento de los jueces, está en el tribunal, está en el Consejo de Estado. En esta reforma tributaria, como ha ocurrido desde el año 95, se ha permitido que se terminen anticipadamente los procesos. ¿Qué significa eso? Que cede un poquito la DIAN, cede un poquito el contribuyente y ya no continúan en ese pleito. ¿Qué se exige para eso? Si se trata de un litigio, de un pleito que esté conociendo ya un juez, ya salió de la órbita de la DIAN, ya lo está conociendo un juez, entonces le dice, mire, usted contribuyente puede optar por terminar el proceso y no continuar en esta discusión. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se debe tratar de obligaciones tributarias o aduaneras, salvo que se trate de la definición de la situación jurídica de mercancías. Esto mismo lo pueden adoptar las autoridades territoriales, o sea, las secretarías de Hacienda. Tiene hasta el 31 de agosto del 2013 para que usted, contribuyente, vaya a la DIAN y le diga, señores DIAN, yo quiero terminar este proceso. Hasta el 31 de agosto puede ir a informar a la DIAN que usted quiere terminar el proceso. Y como estamos en un proceso que lo está conociendo son los jueces, entonces aquí nos toca irnos de la mano, el abogado de la compañía o de la persona natural que está en pleito y el abogado de la DIAN, nos vamos los dos ante el tribunal, ante el Consejo de Estado, con una fórmula conciliatoria en donde le decimos al juez, señor juez, hemos decidido los dos terminar este proceso, no queremos continuar en este pleito. ¿Qué le exigen? Prueba del pago del impuesto sobre la renta del año grabable 2012, permanecer al día en el pago de sus obligaciones tributarias por 2 años, porque si usted se queda en mora por IVA, por su declaración de renta, se le pasó un día el pago, inmediatamente pierde el beneficio y la DIAN le cobrará todo. ¿Y en qué consiste el beneficio? Que usted únicamente le tocará pagar el 100% del impuesto que está en discusión y no tendrá que pagar nada por concepto de sanciones ni nada por concepto de intereses. Cuando uno está en discusión, en procesos de determinación con la DIAN, de determinación del impuesto, normalmente a usted le toca pagar. Si va a aceptar o la DIAN le gana el pleito, le toca pagar el mayor impuesto, el 100% de ese mayor impuesto determinado por la DIAN. Le toca pagar los intereses de mora sobre ese mayor impuesto de la fecha que usted le haya presentado su declaración tributaria hasta que pague 2 años después de admitida la demanda se suspende. Y le toca pagar la sanción de inexactitud. La sanción de inexactitud es el 160% del mayor impuesto. Aquí el beneficio, ¿cuál es? Paga únicamente el capital, paga únicamente ese mayor impuesto, que la DIAN le perdonará los intereses y la sanción de inexactitud del 160%.
Fíjense que aquí, aunque se habla de una fórmula conciliatoria, no es que yo voy a la DIAN y empiezo a regatear. No, perdónenme el 5%. No, por ley es así. Paga el 100% y le perdonan el 100% de sanción e interés. Aquí no hay lugar a que haya acuerdos con la DIAN de que entonces paga un poquito más de impuestos. No, nada. Es esto, y si cumple con esos requisitos, usted debe ir hasta el 31 de agosto y solicitarle a la DIAN que termine el proceso y presentar la solicitud de conciliación hasta el 30 de septiembre ante los jueces. Y si ha cumplido estos requisitos, fíjense que aquí no estamos hablando nada jurídico, estamos hablando es de pagos. Se ha cumplido con estos requisitos, inmediatamente el juez termina el proceso. Aquí no hay ganadores ni perdedores en el sentido de que quién tenía la razón desde el punto de vista jurídico. Aquí lo que hay, y así lo ha demostrado siempre estas reformas tributarias, con la terminación anticipada de los procesos, los recaudos se suben de una manera bastante importante. Y fíjense que el trabajo de la DIAN, incluso administrativamente, es bien bajo. En vez de estar 10 años en discusión, termina el proceso ya y los recaudos en esas épocas tienen unos picos extraordinarios. Y todos se han beneficiado, la DIAN con el recaudo y yo contribuyente. Si no quiero seguir con un pleito, pues que mejor que terminarlo en este momento. Y si esto sucede cuando estoy en discusión ante los jueces, lo mismo sucede cuando todavía no he acudido al juez, sino que estamos en discusión con la misma administración de impuestos. Con los mismos requisitos, me dicen tranquilo, pague usted solamente el 100% del impuesto, se le perdonan los intereses y las sanciones. Lo único es que aquí usted tendrá que presentarlo, hasta el 31 de agosto del 2013. ¿Qué diferencia hay con la conciliación? Que en la conciliación, que es cuando estábamos en el pleito ante los jueces, dijo la ley, las entidades territoriales, Secretaría de Hacienda, pueden acoger esta ley. Pero en los casos de terminación por mutuo acuerdo, que es cuando todavía no me he ido a los jueces, la ley no sabemos si fue un lapsus, se le olvidó hablar, que podían las Secretarías de Hacienda también acogerse a este procedimiento. Normalmente toda la vida había sido que tanto la DIAN como las Secretarías de Hacienda para los dos casos. Aquí ante el vacío de la ley y en materia tributaria, la ley y la norma general es que uno no puede conciliar, está prohibida la conciliación, por eso es que siempre hablamos de que hasta tal fecha, porque se da como esta dispensa legal para poder perdonar intereses y sanciones. Pero por ley nunca se puede conciliar. Y como a esto no le dieron la oportunidad a las Secretarías de Hacienda, pues no podrán en sus pleitos que estén en discusión ante la Secretaría de Hacienda. Aquí, ¿qué es lo importante? Que se trata de que la DIAN haya proferido sus actuaciones antes del 26 de diciembre del 2012. O sea, un requerimiento especial, una sanción, una liquidación oficial de revisión, antes del 26 de diciembre del 2012, que fue cuando se despidió esta reforma tributaria. Beneficios que entonces trae para terminar los procesos que están en discusión. Y si eso es con los procesos que están en discusión, hay otro beneficio que es para los casos en que el contribuyente está en mora en el pago de sus obligaciones tributarias. Entonces dice, mire, si usted me debe platicar, dice la DIAN, tranquilo, venga, me paga, y más bien hagamos el siguiente negocio, hasta el 26 de septiembre del 2013, usted puede normalizar su situación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por obligaciones tributarias de periodos grabables del 2010 y anteriores, que el contribuyente le esté debiendo a la DIAN, entonces se podrá acercar a la DIAN. Usted, yo creo que a algunos o a sus compañías les habrá llegado ya vía electrónica o carticas de la DIAN invitándolos, diciéndoles, oiga, hay este beneficio que se llama condición especial de pago, usted me está debiendo la obligación de tal periodo, renta 2007, lo invitamos a que venga, se acerque y pague. ¿Y qué es lo que le va a tocar? Pagar. Aquí se paga, si es de contado cuando usted lo va a pagar, el 100% de la obligación principal y el 20% de los intereses de mora causadas hasta la fecha del pago y de las sanciones. O sea, le perdonan el 80% de sanciones y de intereses. Usted paga el 100% en capital y el 20% de intereses de mora causados y de sanciones. ¿Incluyendo lo de la sanción mínima o sí tiene que ver con la sanción mínima? No está señalado. Sí, si ustedes leen el artículo, este es el 149, no está señalado sanción mínima. Luego, si la ley no me estableció una limitante, pues me haría el intérprete al establecer limitaciones. Si lo que hace es un acuerdo de pago, o sea que le dice a la DIAN, si yo sí me quiero acoger de este beneficio, pues que no tengo el efectivo, no tengo la plática para pagarle ya. Entonces, yo le voy a pagar de a poquitos. Ese es un acuerdo de pago. Le dice tranquilo, le acepto entonces. Lo único es que usted me tendrá que pagar dentro de los 18 meses siguientes. Cuando hay acuerdos de pago,
La regla general es que usted se va 2 años, puede llegar hasta 4 años. Pero aquí sí le dice, bueno, aquí como le vamos a dar un beneficio máximo 18 meses, y como le voy a dar un placito para que me pague, se lo voy a pagar de contado, entonces aquí me va a pagar el 100% de la obligación principal con una reducción del 50% de los intereses de mora causados hasta la fecha del pago y del 50% de las sanciones. O sea, como me financio los mesecitos, ya mi beneficio se reduce al 50% de sanciones e intereses con el pago del 100% de la obligación tributaria, que es la obligación principal. Aquí lo mismo, usted tiene que permanecer al día en el pago de sus impuestos por 2 años, porque si en algún momento queda en mora por cualquier tipo de obligación, inmediatamente pierde el beneficio y la DIAN puede ir a cobrar. Este beneficio también es excelente para la DIAN, buenísimo para las compañías, para las personas, claro que sí. Nuevamente, cuando hay esas condiciones especiales de pago, los picos de recaudación altísimos, porque los contribuyentes se ponen al día en sus obligaciones, pues temor que se están debiendo, pues no tener que pagar el 100% de todo lo que deben. Otro beneficio tributario, y es el sanamiento de activos omitidos. Siendo consciente el gobierno de que puede haber compañías que no hayan tributado, que no hayan informado, declarado que tienen activos o que tienen pasivos, o que los pasivos que presentaron eran inexistentes, respecto a las declaraciones tributarias que ya no pueda revisar. Recuerde que la DIAN tiene como regla general hasta 2 años para revisar su declaración de renta. Después de pasado ese término, esa es la regla general, pues ya no las puede revisar ni hacer ninguna modificación. Entonces dice, si usted tiene activos omitidos o pasivos inexistentes en esas declaraciones que la DIAN ya no podría revisar, aprovecha ahorita y en las declaraciones del 2012 y el 2013 puede declararlos. Y tranquilos, no le va a generar ganancia ocasional en esas declaraciones. ¿Qué requisito debe cumplir? Que no se le haya notificado requerimiento especial hasta el 26 de diciembre. ¿Por qué? Porque es que si la DIAN ya lo investigó y se dio cuenta, pues no podría hacerse acreedor a este beneficio. Aquí se parte al principio que la DIAN no se puede dar cuenta, todavía no le ha dicho nada. Si no le ha proferido este requerimiento especial, usted puede acogerse a este beneficio. Y si son activos poseídos en el exterior, el hecho de que le esté dando un beneficio tributario de saneamiento no quiere decir que no tenga que cumplir entonces con las normas del sistema financiero. Debe canalizarse a través del mercado cambiario y transferirse por el sistema financiero. Eso sí, sigue siendo la regla que debe cumplir. ¿Qué inquietudes hemos observado al respecto? Que entonces muchas personas han dicho, listo, si yo traigo a estos activos que están omitidos, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no me podrían hablar de lavado de activos? ¿No podría tener yo alguna sanción penal? La norma únicamente es para efectos tributarios. Aquí digo para efectos tributarios, hay un saneamiento, aprovechelo, pero no digo nada en cuanto a aspectos penales, en cuanto a ese tipo de aspectos legales. Eso ha generado bastante inquietud y por supuesto no tenemos todavía ningún comentario ni reglamentación por parte de la DIAN. Esto tiene un plazo para el pago. El impuesto que se genere por este saneamiento podrá ser pagado en 4 cuotas iguales en los años 2013 a 2017. Otro beneficio que da cuando la DIAN no ha estado en posibilidad de detectar esos activos omitidos o los pasivos inexistentes. Y tenemos un beneficio que también lo estábamos necesitando muchísimo, y es con relación a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente. IVA y de retención en la fuente que debieran haber sido presentado en ceros, se puede presentar hasta el 26 de junio del 2013, sin que esto le genere sanción por extemporaneidad. Esto es importantísimo porque pues tenemos muchos casos en que como no se ha presentado la declaración les está generando las sanciones, y aquí le dijeron tranquilos, hasta el 26 de junio del 2013 IVA y retenciones en la fuente que debían haberse presentado en ceros y usted no las presentó, tiene la oportunidad de presentarlos sin ninguna sanción. Y otro beneficio que estábamos necesitando, normalización de las declaraciones ineficaces de retención en la fuente. Recordemos que con las modificaciones de la ley 1430 teníamos la situación, entonces que si una compañía tiene una declaración de retención en la fuente, la presenta, pero no la paga, se da por no presentar, que era ineficaz. Y no necesitaba ningún pronunciamiento de la administración de impuestos, era ineficaz. Y teníamos casos, sí, el que habrá presentado y no pagó nada, pero el que, así
por ejemplo, conocí el de un banco, imagínense un banco cuánto le implica la retención, y lamentablemente al funcionario encargado de presentar la declaración se le corrió un día. Él estaba convencido que era el otro día que tenía que presentar. Y pagó, y claro, paga todas las retenciones que corresponden, pero como es al otro día, pues no pagó completo, porque ¿qué tenía que haber tenido ahí? La sanción de extemporaneidad, y al no tener la sanción de extemporaneidad, se le volvió ineficaz la declaración. Imaginen lo que le implica a un banco que su declaración se le diera por ineficaz. Y aquí claramente nos decía, declaraciones consideradas ineficaces, nos estableció un periodos grabables anteriores al 30 de noviembre del 2012. ¿Por qué 30 de noviembre del 2012? En la amplia facultad del legislador decidió tomar esta fecha. Pudo haber dicho el 15 de diciembre, pudo haber dicho el 26 de diciembre. Pero bueno, determinó que hasta el 30 de noviembre del 2012. ¿Para qué casos? Declaraciones que no se hubieran presentado con el pago total. O estos casos que también se presentaban muchísimo. Retenedores titulares de saldos a favor que eran iguales o superior a 82.000 VTs. Recuerden que si yo tenía un saldo o tengo un saldo a favor superior a 82.000 VTs, entonces yo puedo decir, entonces aquí sí presento mi declaración sin pago porque voy a presentar la compensación. Con unas reglas de que los 6 meses siguientes presente la solicitud de compensación y no tenía problema. Y llegaba y la DIAN le verificaba su saldo a favor y se lo convertía en saldo a pagar. O se lo disminuía de modo que ya con eso no le alcanzaba para pagar la retención de la fuente. ¿Cuál era la consecuencia? Que su retención se volvía ineficaz. ¿Cuál es entonces el beneficio? Que el agente de retención se exime de pagar la sanción de extemporaneidad y de intereses de mora. Y hay un beneficio adicional, que todos los valores que se hubieran consignado se tomarán como parte de ese pago. ¿Qué está sucediendo? Y antes de esta modificación, ¿qué sucedía? Que yo había presentado mi declaración, por alguna situación no la pagué completa. Entonces, ¿qué me decía la DIAN? Entonces, venga usted, me paga completo y piden devolución lo que me había pagado antes. Porque para uno lo lógico que sería, pues cójame esa platica y pútemela aquí y yo le pago el saldo. No dejaban que eso sucediera. Aquí expresamente está diciendo la ley, sí, si usted tiene una platica que ha pagado por retención en la fuente, esa platica se le va a imputar y págueme solamente el saldo. Como todo beneficio, y todos los que hemos visto, solo tiene una vigencia limitada. No pagará usted sanción de extemporaneidad, le imputarán el saldito o el dinero que usted ya había pagado, pero tendrá que presentar la declaración de retención en la fuente con pago hasta el 31 de julio del 2013. Fíjense que casi todos los beneficios son hasta julio y agosto de este año, por lo que si están interesados en ellos, pues es la oportunidad de acceder a los mismos. Esta es otra norma que es una modificación que lo que está haciendo es reconocer una realidad. Recuerden ustedes las declaraciones que tenemos que presentar por el sistema electrónico y preciso, como uno presenta pues el último día, ese día los servicios informáticos de la DIAN fallaron. Y entonces empezaban todos empezamos a sufrir y a rezar que la DIAN saque una resolución diciendo que es que les falló el servicio el servicio informático. La DIAN en eso ha sido consecuente, sí ha sacado siempre sus resoluciones y dice entonces preséntelo en tal fecha. Pues aquí ya lo que aclararon fue la situación. Si sucede que usted no puede presentar su declaración porque hay dificultades en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, se exonera de la sanción siempre y cuando que el contribuyente presente la declaración una vez que se han salvado estas situaciones, estas dificultades técnicas. Entonces fíjense que es una norma que lo que está haciendo es reconocer lo que normalmente ocurre. Si hay fallas en el servicio informático, tranquilo, cuando se solucionen pues preséntelo, porque eso es lo que le está exigiendo la norma, sin ningún tipo de sanción de extemporaneidad. Y finalmente, en estos beneficios, el contrato de estabilidad jurídica. Aquí hay algunos hoteles que tienen contrato de estabilidad jurídica. Ese contrato de estabilidad jurídica, que en su momento fue como la piedra angular de un gobierno, pues para este no lo es. Entonces se derogó este contrato de estabilidad jurídica, que en última lo que decía es que se estabilizaban las normas, y sobre todo las tributarias que se hicieron los contribuyentes, las normas que estuvieran vigentes al momento de la suscripción del contrato, en lo que le fueran desfavorables, porque si había una modificación favorable, por ejemplo, tengo contrato de estabilidad jurídica, establecer la tarifa de renta del 33%, ahora baja al 25%, tranquilo, usted mismo se acoge a ese beneficio y aplica la tarifa del 25%. Se deroga entonces la ley que establecía los contratos de estabilidad jurídica
Esta norma, la verdad, lo que hace es legalizar una situación que se ha venido presentando. Desde el año 2010 no se ha firmado un solo contrato de estabilidad jurídica. Las 60 compañías que alcanzaron a suscribirlo antes del 2010, lo lograron. De ahí en adelante, todas las demás solicitudes han sido rechazadas. Entonces aquí lo que están mostrando es lo que realmente este gobierno quería, no continuar con el contrato de estabilidad jurídica. Y dice, bueno, pero como somos conscientes que nos habían presentado solicitudes en el 2010, 2011, y esta es la hora que no se han resuelto, y también para evitar pleitos. Entonces lo que dijeron aquí es, las solicitudes que me hayan presentado, las continuaré analizando. Y para los que tienen el contrato de estabilidad jurídica, pues se les respetará el contrato de estabilidad jurídica, pero tengan